El bordillo estaba frío y desigual bajo mis zapatos de ese asfalto roto que te hace preguntarte cuánto tiempo lleva olvidado este rincón de la ciudad. No esperaba terminar mi noche aquí parada sola mientras el eco de las luces traseras de mi hijo se desvanecía en la oscuridad. Adrián no miró atrás, ni siquiera Marisol. Ella solo bajó la ventanilla lo suficiente para arrojar un puñado de billetes que se pegaron a mi abrigo como pedazos de lástima. Para el camión dijo: 9 pesos. Luego la ventanilla se cerró y su coche se alejó como si yo no fuera más importante que la maleza que crece en la acera. Me agaché lentamente con las rodillas tiesas la espalda, recordándome todos esos años inclinada sobre las incubadoras en la unidad neonatal. 37 años trabajé como enfermera. 37 años salvando vidas no más grandes que un bolillo. 37 años de turnos extras y café de hospital para que mi hijo tuviera un futuro diferente. Y aquí estaba a los 66 años abandonada en una banqueta con 9 pesos arrugados. Me llamo Isadora Vela. Crié a Adrián sola después de que su padre se fue cuando él tenía 5 años. Construí mi vida alrededor de cuidar a otros diciéndome que era suficiente. Tal vez lo fue alguna vez, pero esa noche con los billetes sudando en mi palma, me di cuenta de lo invisible que me había vuelto en la misma familia que había luchado por mantener unida. El aire estaba cargado de olor a gasolina de la avenida transitada. Empecé a caminar porque quedarme quieta me hacía sentir como una maleta olvidada. El primer tramo parecía eterno. Mi bolso pesaba más de lo normal, no por cosas valiosas, sino por el peso de no ser deseada. Mis pies dolían a cada paso. Me había vestido para una cena familiar, no para un largo camino a casa desde la nada. Un destello de neón me salvó. El único lugar abierto era una tiendita de esquina con luces fluorescentes zumbando. El murmullo dentro era casi reconfortante. Hileras de papitas y sopa enlatada llenaban los estantes. El dependiente apenas levantó la vista del mostrador, su radio sonando una cumbia bajita. «¿Necesita algo, señora?», preguntó. Negué con la cabeza al principio, agradecida solo por la luz y el olor a café recién hecho. Pero entonces mis ojos se posaron en un cartel brillante cerca de la caja. Jackpot de la lotería, 60 millones de pesos. El número brillaba en rojo imposible y absurdo como una broma cruel destinada a la vida de alguien más. Me quedé ahí mirando, apretando mis 9 pesos. Nunca he sido de apostar. Sabía lo largas que eran las probabilidades. Sabía que la gente gastaba quincenas en números que nunca salían. Pero el recuerdo de la voz de Marisol cortante y despectiva para el camión, como si fuera una callejera, quemaba más que la razón. ¿Funciona la máquina?, pregunté. El dependiente asintió. Rápido, sí. Solo uno. Deslicé 5 de mis 9 pesos por el mostrador. La máquina zumbó e imprimió un papelito que parecía demasiado frágil para llevar algo más que tinta. Lo doblé con cuidado y lo guardé en mi bolso junto a mi cartera. Me quedaron 3 pesos en la mano, ligeros como ceniza. La ridiculez de todo casi me hizo reír. 9 pesos reducidos a 3 porque elegí la rebeldía sobre un taco y osos un taxi. Pero al salir de nuevo a la noche fresca, algo en mí cambió. No era esperanza, todavía no. Era el simple acto de decir no a la desesperación de tomar una oportunidad loca para mí misma. La calle se extendía delante, oscura y desconocida. Caminé con los hombros rectos, el boleto presionando contra el forro de mi bolso. Me dije que no era nada, solo papel, pero en el fondo sentí un destello que no había sentido en años. Esa noche no tenía idea de que ese boleto lo cambiaría todo. Cuando finalmente llegué a mi departamento esa noche, dejé los 3 pesos arrugados en la mesa de la cocina y los miré como si fueran pruebas en un juicio. El departamento estaba silencioso, de ese silencio que te pesa en los oídos. Me quité los zapatos, me senté en la mesita junto a la ventana y me di cuenta de que tenía la garganta seca. No había dicho una sola palabra desde que salí de la tienda. Ni una. Así había sido siempre.
El silencio era mi escudo, mi costumbre, mi segunda piel. Durante años, cada vez que alguien me preguntaba cómo estaba la respuesta, salía sin pensar. Estoy bien. Cuando las noches largas en el hospital me dejaban tan cansada que apenas podía manejar a casa, le decía a mis compañeros que estaba bien. Cuando llegaba después de 12 horas en la unidad neonatal, con los pies hinchados y los oídos zumbando, le decía a mi pequeño que estaba bien. Y cuando las cuentas se apilaban más altas que mi sueldo, también me lo decía a mí misma. Incluso después de que el padre de Adrián se fue y me dejó con una hipoteca y un niño que aún creía que los monstruos vivían bajo su cama, miraba su carita asustada y lo decía de todos modos. Estoy bien, pequeño. Mamá está bien. Esa frase se convirtió en mi armadura. Me impedía llorar frente a las familias de los pacientes. Me mantenía de pie cuando Adrián necesitaba un lunch para la escuela y yo funcionaba solo con café. Me hacía sonreír en las fiestas de cumpleaños incluso cuando estaba demasiado agotada para recordar los nombres de sus amigos. Más tarde, cuando Adrián creció, estoy bien se convirtió en un atajo, una forma de asegurarme de que no viera las grietas. No quería que se sintiera culpable por lo mucho que trabajaba. Quería que creyera que estábamos bien incluso cuando no estaba segura de que lo estuviéramos. Y luego, cuando tuvo hijos propios, el reflejo solo se profundizó. Cuidar a los niños toda la noche mientras ellos volaban a Cancún. Estoy bien. Recoger a los niños después de la escuela, aunque tuviera cita con el doctor. Estoy bien. Pagar los mandados cuando su tarjeta estaba al límite. Estoy bien. Cada vez que tragaba mi dolor o mi cansancio, pensaba que lo estaba protegiéndolo de la preocupación, de la culpa, del peso, de la responsabilidad. Pensé que el silencio era amor. Pero sentada en esa mesa de la cocina con mi bolso pesado por un boleto de lotería que podía valer todo o nada, me di cuenta de que el silencio me había traicionado. El reflejo que alguna vez me dio fuerza se había convertido en lo que me borró. Mi hijo ya no escuchaba mi voz porque lo había entrenado para no hacerlo. No veía mi lucha porque había pasado décadas escondiéndola detrás de esa pequeña frase. Estoy bien. La verdad era que no estaba bien. No lo había estado en años. Y cuando Adrián me dejó en esa banqueta con 9 pesos, no fue una crueldad repentina. Fue la conclusión natural de una historia que yo misma ayudé a escribir, una donde mis necesidades nunca llegaron al papel. Me froté las sienes pensando en los años que le di las noches, meciéndolo con fiebre, las mañanas de turnos dobles, los fines de semana perdidos cuidando a sus hijos, para que él pudiera descansar. Mi silencio lo había mantenido cómodo, pero también me había dejado varada. La pregunta se retorcía en mi pecho más pesada que los billetes en la mesa, más pesada que el boleto en mi bolso. Si el silencio lo protegió todos estos años, ¿quién me iba a ir a proteger a mí ahora? Una semana después, el boleto seguía en el bolsillo lateral de mi bolso doblado y olvidado, bajo mi cartera. La vida seguía su ritmo gris de siempre café instantáneo por la mañana estirando mi pensión para cubrir el mandado, noches demasiado silenciosas, salvo por el zumbido del refrigerador. Ese jueves por la noche preparé una segunda taza de té y dejé la tele sonando de fondo. El sorteo de la lotería salió como siempre, con presentadores alegres girando números que parecían pertenecer a la vida de alguien más. Estuve a punto de quitarle el sonido. Casi. Los números ganadores de esta noche son 7, 14, 21, 35, 47 y el número de poder 9. Algo en mí se sacudió como si mi cuerpo reconociera el patrón antes que mi mente. Mi mano buscó mi bolso casi por sí sola. Saqué el papelito arrugado y lo alisé contra la luz de la lámpara. 7, 14, 21, 35, 47, 9. Todos los números coincidían. Por un largo momento solo miré el mundo reduciéndose al pedacito de papel temblando entre mis dedos. Volví a verificar.
Y otra vez. Subí el volumen esperando a que repitieran la secuencia segura de que había leído mal, pero no, los números se mantenían firmes, claros e innegables. 60 millones de pesos. Me recosté en la silla, el corazón latiendo tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos. Esto no le pasaba a mujeres como yo. Mujeres que habían sido dejadas en banquetas con 9 pesos. Mujeres cuyos hijos dejaban de contestarles, a menos que necesitaran que cuidara a sus niños. El boleto se deslizó de mi mano al mesa. Apoyé ambas palmas contra la madera, estabilizándome como si el suelo pudiera inclinarse bajo mis pies. 60 millones. La ironía dolía casi tanto como la sorpresa. Marisol había arrojado ese dinero como si fuera basura, y yo lo había convertido en algo que ninguno de ellos podía imaginar. El zumbido de mi celular casi me hace saltar. La pantalla se iluminó con el nombre de Adrián. Por un instante pensé absurdamente que tal vez lo sabía, que alguna parte de él había sentido el cambio en el aire. Contesté con la voz temblorosa. Pero no era una llamada, solo un mensaje. Para de hacer drama. Era una broma. Lo leí 2 veces, las palabras quemándome. Una broma. Dejarme sola en una calle extraña al anochecer tirándome billetes como sobras a un perro callejero. Eso era su broma. Reí entonces, un sonido seco sin humor que me sorprendió. Si tan solo supiera qué tenía en mi bolso, qué clase de poder. Estaba a centímetros de su desprecio. Pero no lo sabía. Y no iba a decírselo. Todavía no. Miré los números brillando en la tele, luego al boleto en la mesa. Mi pulso se calmó, la tormenta inicial de sorpresa, asentándose en algo más tranquilo, más claro. Esto ya no era solo suerte. Era una elección. Por primera vez en décadas tenía un poder que nadie más podía quitarme. Ni Marisol con su lengua afilada, ni Adrián con su silencio. Y no iba a desperdiciarlo en demostrar algo demasiado pronto. Esperaría, observaría, y vería exactamente en quiénes se convertían cuando creyeran que no me quedaba nada que dar. El boleto seguía enterrado en mi bolso doblado, entre recibos y listas de compras, pero su peso se sentía más grande cada día. Cada vez que levantaba mi bolsa sentía el secreto latir contra mi costado como un segundo corazón. No se lo dije a nadie. Ni a los vecinos ni al cajero de la tienda, y mucho menos a mi hijo. Unas noches después de que salieron los números, mi celular se iluminó con el nombre de Adrián. Casi lo dejé sonar por costumbre. Las llamadas de él rara vez venían sin algo de por medio, pero algo en mí tuvo curiosidad, así que contesté. «Oye, mamá», dijo con voz ligera fingiendo naturalidad. «Escucha sobre lo de la otra noche. Marisol y yo no queríamos que sonara tan duro. Duro. Esa fue su palabra». Me quedé callada dejando que la palabra diera vueltas en mi cabeza. Duro es cuando el pozole sale tibio. Dejar a tu madre en la orilla de la calle con 9 pesos era otra cosa. Antes de que pudiera responder, siguió. «En fin, queríamos ver si estás libre este fin de semana. Los niños tienen una feria de ciencias y Marisol y yo queremos ir a un espectáculo en el centro. ¿Podrías cuidarlos por la noche?» Ahí estaba la petición. Siempre volvías y no a lo mismo, a la conveniencia. Imaginé a Sofía y Diego, mis nietos, sus mochilas tiradas en mi sillón, sus zapatitos alineados en la entrada. Los quería con cada fibra de mi ser. Pero el amor se había convertido en expectativa, y la expectativa en derecho. Respiré hondo. «No, Adrián. Este fin no puedo». Silencio. No esperaba esa palabra de mí. En nuestra familia el no era extranjero como una frase, en un idioma que nunca se había aprendido. «¿No puedes?» ¿Qué significa no puedes? Su risa fue cortante, demasiado rápida. «Mamá, tú nunca tienes planes. Ahora sí tengo», dije suavemente. La verdad era que tenía planes conmigo misma con la primera línea de límites que había trazado en décadas. Los llamé mis 9 pasos. Paso 1. Dejar de decir sí por reflejo. Paso 2.
Recordar que no soy una máquina hecha para servir. Adrián carraspeó. Bueno, si no es eso, tal vez podrías ayudarnos de otra forma. Solo un pequeño problema de lana. Nada grave. Unos 2.000 pesos para salir del apuro. Miré el bolso en la mesa. Dentro 60 millones de pesos esperaban como una nube a punto de estallar. Pero él no lo sabía. Para él yo seguía siendo la mujer que juntaba sus últimos centavos para sacarlos del apuro, porque eso es lo que siempre había hecho. No, Adrián, dije otra vez más suave, pero más firme. Eso tampoco puedo. Su tono cambió. El calor se desvaneció dejando ver el filo. ¿En serio? Después de todo lo que he hecho por ti, ¿de verdad vas a darnos la espalda así? Casi me reí de la inversión. Todo lo que había hecho por mí. Pensé en las noches de turnos dobles, en los cheques para su universidad, en los fines de semana tragados cuidando a sus hijos mientras ellos vacacionaban. Mi mandíbula se tensó. No estoy dando la espalda, le dije. Solo estoy poniendo límites. Resopló fuerte el teléfono, crepitando. Sabes, Marisol tenía razón. Últimamente solo piensas en ti. Eso dolió profundo, pero no como él quería. Era nuevo para mí pensar en mí misma en absoluto. Y tal vez ese era el punto. Cuando la llamada terminó me quedé en el silencio de mi cocina, el corazón latiendo pero firme. Por primera vez en años había dicho no, y lo dije en serio. La llamada de Adrián me dejó inquieta, pero extrañamente más ligera. Decir no fue como abrir una puerta oxidada. Las bisagras chirriaron, pero se abrió igual. Pensé que tendría unos días de paz antes de la siguiente petición, pero debí haberlo sabido mejor. Fue Marisol quien llamó esta vez. Su voz tenía esa dulzura profesional que usaba con sus clientes de bienes raíces, del tipo que finge preocupación, mientras te lleva justo a donde quiere. Isadora dijo con entusiasmo. «He estado pensando en ti. Después de todo lo de tu salud el año pasado, tus rodillas, la presión alta. Me preocupa que vivas sola». Me apoyé en la mesa con el teléfono pegado a la oreja. No me había llamado en semanas a menos que fuera para arreglar que cuidaras ya a los niños. La preocupación sonaba extraña en su boca, pero la dejé hablar. «Hay una residencia increíble que encontré mientras mostraba una propiedad», continuó. «Hacienda del Sol. Es hermosa. Tienen personal las 24 horas, comidas hasta actividades sociales. ¿No suena lindo?» Las palabras cayeron como piedras. No estaba sugiriendo unas vacaciones. Estaba sugiriendo un lugar donde guardarme fuera de vista, donde mis necesidades pudieran archivarse bajo cuidado profesional. Mi pulgar rozó el botón rojo en el lado de mi celular. Clara, mi abogada, me había advertido tras nuestra primera reunión. «Documenta todo. Las palabras importan. Especialmente las de ellos, no las tuyas. Así que grabé». El tono de Marisol se volvió más seductor, más persuasivo. También tranquilizaría mucho a Adrián. No lo admite, pero se preocupa. Que te caigas, que olvides una pastilla. Es mucho para él. Para los dos, en realidad. Casi me reí de la imagen que pintaba. Yo, la mujer que trabajó 37 años en turnos de 12 horas, que recordaba cada dosis al miligramo, que cargó una casa entera sola después de que mi esposo se fue. Ahora me estaban retratando como frágil, inconveniente, necesitada de almacenamiento. Hacienda del Sol está ahí a solo 20 minutos. Siguió. Podríamos visitarte todo el tiempo. Y tendrías amigos de tu edad. ¿No suena mejor que estar sola en ese departamento? Mejor. Esa palabra sabía amarga. ¿Mejor para quién? Mejor para la esposa agente inmobiliaria que pensaba que no encajaba con su sillón de piel y sus encimeras de granito. ¿O mejor para el hijo que no podía decirle no a ella, pero no tenía problema en decírmelo a mí? Estabilicé mi voz. «¿Qué considerado de tu parte, Marisol?» «Oh, no es nada», respondió ya oliendo la victoria. «Te dejaré un folleto la próxima vez que estemos por tu colonia. Puedes verlo con calma. Sin presión, claro. Pero yo sabía mejor. La presión era su idioma nativo. Esto no era amabilidad. Era una orden de desalojo envuelta en un moño.
Cuando la llamada terminó, me senté en mi mesa de cocina otra vez, con el celular aún caliente en la mano. En la mesa mi bolso descansaba donde lo había dejado el boleto de lotería guardado a salvo dentro. La ironía me apretaba el pecho. Pensaban que estaba Kim a un mal paso de necesitar ser almacenada cuando en realidad estaba sentada sobre 60 millones de pesos y más independencia, de la que jamás había tenido. Guardé la grabación en una carpeta que Clara había preparado para mí. Cada archivo era un pequeño escudo, una forma de asegurarme de que mi historia no pudiera ser reescrita en su versión de la realidad. Si planeaban mi desaparición, tendría que decidir seguirles la corriente como la mujer frágil que imaginaban, o jugar por delante como la mujer que realmente era. No dormí mucho la noche después de la llamada de Marisol. Su voz se quedó en mis oídos toda miel y acero, describiendo un lugar donde podía ser estacionada como un coche viejo, fuera de vista, fuera de la mente. Pero cada vez que buscaba el enojo, mi mano rozaba el bolso en mi buró, y el boleto de lotería dentro latía como un secreto. Por la mañana supe que era hora de hacer más que solo sobrevivir en silencio. Era hora de hacer un plan. La oficina de abogados estaba en un edificio modesto de adobe, cerca del centro de Querétaro. Nada como las torres brillantes que esperaba. Dentro el aire olía ligeramente a cedro y papel. Una recepcionista me guió a una sala iluminada por el sol, donde una mujer con una chaqueta azul marino y ojos más amables de lo esperado se levantó para recibirme. «Señora Vela, soy Clara Guzmán». Su apretón de manos fue firme, profesional. Del tipo que confiabas no soltaría demasiado pronto. Le conté todo. El boleto, los números, los 60 millones de pesos sin reclamar en mi bolso. Su expresión no cambió, pero vi su pluma detenerse a mitad de una nota. «Vaya», dijo tras un momento. «Eso cambia las cosas». Durante la siguiente hora, Clara explicó palabras que nunca había tenido razón para escuchar: fideicomiso ciego, refugio fiscal, distribución escalonada. Recomendó a un contador de confianza, un hombre llamado Vicente, que se especializaba en casos donde el dinero llegaba de repente como un relámpago en tierra seca. «Lo más importante», dijo deslizando una carpeta hacia mí, «es la discreción. No puedes decírselo a tu hijo, ni a tu nuera, no hasta que tu base esté establecida y tus protecciones estén en su lugar». Asentí, aunque la idea de guardar un secreto así me revolvía el estómago. Clara se recostó golpeando su pluma contra la carpeta. «Tienes que entender algo, señora Vela. El dinero cambia las relaciones más rápido que un incendio en el desierto». Las palabras cayeron pesadas. Había vivido en Querétaro lo suficiente para saber lo que significaba la temporada de incendios, cómo una sola chispa podía saltar un cañón y dejar hectáreas en cenizas para la mañana. Continuó: «Familiares que te han ignorado por años de repente recordarán cuánto te quieren. Amigos aparecerán con necesidades que nunca mencionaron antes. Incluso organizaciones benéficas buenas vendrán en oleadas. Si no pones una cerca alrededor de este dinero, quemará tu vida antes de que gastes un centavo». Me quedé muy quieta imaginando llamas lamiendo matorrales secos, extendiéndose más rápido de lo que cualquier camión de bomberos podría alcanzar. Pensé en el rostro de Adrián, tan rápido en endurecerse cuando le dije que no, y en la voz de Marisol, lo suficientemente pulida para vender una casa, lo suficientemente afilada para cortarme de mi propia familia. «¿Qué tipo de cerca estamos hablando?», pregunté. «Fideicomiso ciego», dijo Clara simplemente. «Tu nombre desaparece. Una entidad maneja el dinero. Te conviertes en beneficiaria, no en un blanco. Así, incluso si tu hijo o su esposa intentan husmear, no verán tu mano en la palanca». Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Un fideicomiso ciego. Ciego se sentía apropiado. Después de todo, no había estado ciega a mi propio consentimiento durante años. Cuando salí de su oficina, el cielo afuera se extendía amplio y de un azul implacable.
Sostuve la carpeta que Clara me dio cerca de mi pecho como si pudiera atraparse en el viento y desvanecerse. Mi mundo había cambiado de la noche a la mañana. Había sido una mujer dejada en una banqueta con 9 pesos. Ahora era una mujer con 60 millones, una abogada y el comienzo de un plan. Pero la advertencia de Clara resonaba como el calor saliendo del asfalto. Si el dinero era fuego, las chispas ya estaban volando. El día después de reunirme con Clara, tomé en el camión al centro. Mi coche se había ido hace años vendido después de que la transmisión falló, y las reparaciones costaban más de lo que valía el auto. Normalmente planeaba con cuidado para nunca quedarme corta con el pasaje, pero esa mañana, distraída por los papeles legales y el peso del secreto en mi bolso, conté mal. La conductora era una mujer alta con cabello plateado corto bajo su gorra. Su gafete decía Luz. Parecía cansada pero alerta, con esa vigilancia que viene de años viendo todo tipo de gente subir y bajar. Saqué 3 billetes arrugados de mi bolsillo y me congelé. El pasaje había subido el mes pasado. Me faltaba 1 peso. Empecé a retroceder con el calor de la vergüenza subiendo a mi cara. «Lo siento yo». Luz agitó la mano. «No te preocupes, querida. He visto cosas peores. Siéntate». Dudé, pero me dio una sonrisa rápida del tipo que no juzga, solo muestra bondad. Dejé los billetes en la ranura, me senté cerca del frente y sostuve mi bolso con fuerza. Mientras el camión avanzaba por las calles, seguía pensando en ese peso faltante. ¿Cómo algo tan pequeño podía hacer la diferencia entre llegar a casa segura o quedarte varada en la esquina? ¿Cuántas personas había pasado en mi vida que estaban atrapadas por unas monedas? Estudié a Luz en el retrovisor. Mantenía un ojo en la calle, otro en la gente que subía. Había una firmeza en ella, como si hubiera hecho las paces con noches largas y rutas sin agradecimientos. Me pregunté cuántas veces había cubierto en silencio a alguien más que se quedó corto. Cuando bajé me detuve junto a su asiento. «Gracias», dije. Ella se encogió de hombros. Nadie debería quedarse varado por 1 peso. Esas palabras se quedaron conmigo todo el camino a casa. Entré a mi departamento. Dejé mi bolso en la mesa y saqué la carpeta que Clara me había dado. Fideicomisos, cláusulas legales, refugios fiscales. Todo necesario, sí. Pero, ¿qué hay de la gente como yo, parada en una parada de camión con lo justo? ¿O menos? Miré el bolso otra vez, al papelito doblado dentro. 60 millones de pesos. Mi familia quería guardarme en una residencia, pero ¿y si podía hacer algo más grande? ¿Y si esos 9 pesos que Marisol me arrojó, pensados como un insulto, se convirtieran en la semilla de algo que nadie pudiera borrar? La idea llegó rápida, simple y sólida. Ruta 9. Un programa que asegurara que nadie en esta ciudad se quedara varado por falta de pasaje. Vales para adultos mayores, tarjetas prepagadas para trabajadores nocturnos, alianzas con el sistema de transporte. Si 9 pesos podían dejarme humillada en una banqueta, entonces 9 pesos también podían ser el símbolo del cambio. Me senté en mi mesa con una libreta escribiendo la frase antes de que se me escapara. Nadie debería quedarse varado por 9 pesos. Las palabras me estabilizaron como una mano en el hombro. La fundación era solo una idea, entonces nada más que tinta en una página y fuego en mi pecho. Pero fue la primera vez en años que sentí mi vida expandiéndose, en lugar de encogiéndose. Una semana después de mi viaje con Luz, Adrián llamó otra vez. Su tono era más ligero de lo usual, casi ensayado, como si hubiera practicado sonar casual. «Mamá, Marisol y yo queremos que vengas a cenar este domingo. Solo nosotros 4. Los niños estarán con amigos». Dudé, mis dedos apretando el teléfono. Rara vez me invitaban sin necesitar algo, pero el consejo de mi abogada resonó en mi mente. «Obsérvalos. Escucha. Graba lo que puedas». «Está bien», dije suavemente. «El domingo entonces».
Cuando llegué la casa olía a ajo y carne asada cálida y acogedora, del tipo de escena que solía imaginar para nosotros cuando Adrián era niño. Flores frescas en la mesa, velas encendidas, copas de vino a medio llenar. Marisol me recibió con una sonrisa brillante que se sentía un poco demasiado amplia. «Isadora, te ves preciosa. Ese vestido azul realza tus ojos. Conocía el vestido. Una vez me dijo que era elegante, pero algo pasado de moda. Qué curioso que de repente se volviera encantador cuando quería algo». Adrián me dio un abrazo rápido del tipo que se sentía más como obligación que afecto, y señaló hacia el comedor. «Pasa. La cena está lista». Comimos en un borrón de conversación educada. Preguntaron por mi salud, por el libro que estaba leyendo, si hacía suficiente ejercicio. Nada se sentía real. Sus sonrisas eran tensas, sus ojos se lanzaban miradas como actores esperando su señal. Llegó a mitad de la cena. Adrián dejó el tenedor, carraspeó y se inclinó ligeramente hacia adelante. «Mamá Marisol y yo hemos estado hablando. Estamos preocupados por ti viviendo sola». Marisol continuó con suavidad su voz cargada de preocupación ensayada. «Solo queremos lo mejor para ti, Isadora. Es mucho manejar todo sola. Y después de ese episodio con tu presión arterial... Bueno, nos preocupamos». Mantuve mi rostro neutral, aunque mi mano se cerró sobre la servilleta bajo la mesa. «Hemos investigado», siguió Marisol alcanzando una carpeta en el aparador. La deslizó hacia mí con uñas perfectamente arregladas. «Hay una residencia maravillosa llamada Hacienda del Sol. Jardines hermosos, personal completo, actividades diarias. Y lo mejor está dentro de tu presupuesto de pensión». El cuchillo se deslizó tan suavemente que casi no lo sentí. Dentro de mi presupuesto de pensión. No de mis ahorros. No de mis elecciones. Como si todo mi valor hubiera sido calculado hasta un cheque mensual del gobierno. Levanté la carpeta, la abrí. Fotos de adultos mayores sonriendo en polos iguales, comedores alegres, paredes de colores pastel. Un folleto que parecía consuelo, pero todo lo que veía era contención. La dejé con cuidado. «Han estado ocupados». Adrián tomó mi calma por acuerdo. «Solo pensamos que es hora de planear con anticipación, mamá. Estarás más segura ahí. Y nosotros tendremos tranquilidad». «Tranquilidad. La de ellos, no la mía». Marisol se inclinó, sus ojos brillando de satisfacción. «Podemos llevarte a un recorrido el próximo fin. Tal vez poner tu nombre en la lista de espera. Los lugares se llenan rápido, ¿sabes?». Los miré a ambos, a mi hijo y su esposa, y por un momento la habitación se desdibujó. 37 años criándolo, ahorrando, mordiéndome cada dolor y cada necesidad, con «estoy bien». Y aquí estaban decidiendo dónde debería pasar los últimos años de mi vida, como si eligieran cortinas nuevas. Doblé mi servilleta, la puse suavemente junto a mi plato y empujé mis sillas hacia atrás. «La cena estuvo deliciosa», dije en voz baja. «Gracias». Marisol parpadeó sorprendida. «¿No quieres...?» No dije poniéndome de pie. «No creo que necesite un folleto esta noche». Adrián frunció el ceño, la confusión cruzando su rostro. «Mamá, no seas difícil. Estamos tratando de ayudar». Lo miré a los ojos firme y sin pestañear. «Sé exactamente qué están tratando de hacer». No grité. No acusé. No revelé la tormenta que llevaba en mi bolso, los 60 millones de pesos que podrían comprar y vender Hacienda del Sol 10 veces. Simplemente tomé mi abrigo y salí, mis tacones resonando contra su piso de madera pulida, cada paso medido y deliberado. El aire nocturno era fresco cuando llegué a la calle, pero me aclaró la cabeza. Mi furia era silenciosa, enrollada dentro de mí, más fuerte que el fuego. Debí haber sabido que la cena era solo el comienzo. 2 semanas después, llegó un sobre por correo certificado. Dentro había una petición judicial con mi nombre, en negritas en la parte superior. Tutela. Marisol había solicitado convertirse en mi tutora legal, citando signos de deterioro mental
e incapacidad para manejar asuntos personales y financieros. No había perdido el tiempo. Por un largo rato me quedé sentada en mi mesa de cocina, las palabras desdibujándose, mi té, enfriándose frente a mí. Sentí el viejo instinto surgir, el que susurraba: «Quédate callada. Aguanta, no causes problemas». Pero entonces recordé la advertencia de Clara: documenta todo. Y recordé las grabaciones guardadas cuidadosamente en una carpeta en mi celular. Cuando llamé a Clara no sonó sorprendida. «Esto pasa más de lo que creerías. Pero estás un paso adelante, Isadora. Tienes las pruebas». La mañana de la audiencia, los escalones del juzgado brillaban bajo el sol. Mis rodillas dolían mientras los subía, pero enderecé la espalda y seguí caminando. Dentro la sala olía ligeramente a cera y nervios. Marisol estaba en la mesa de los peticionarios, su traje oscuro impecable, su cabello perfectamente peinado. Parecía estar a punto de cerrar un trato inmobiliario, no de desmantelar a la madre de su esposo. Adrián estaba a su lado, evitando mis ojos. Clara se inclinó hacia mí. «Respira. La verdad está de nuestro lado». La jueza, una mujer seria con lentes sin montura, llamó al orden. Marisol comenzó con una actuación lo suficientemente pulida para cualquier cliente. Habló de mi olvido, mi comportamiento errático, mi paranoia. Me pintó como una mujer frágil caminando hacia la demencia, un peligro para mí misma sin supervisión adecuada. Me quedé callada con las manos cruzadas, escuchando cómo construía una versión de mí que no se parecía en nada a la mujer que crió a su esposo. Trabajó 37 años en medicina y aún vivía sola sin perderse una factura. Cuando fue nuestro turno, Clara se levantó, su voz tranquila y precisa. «Señora jueza, tenemos documentación extensa que contradice directamente las afirmaciones de la peticionaria». Empezó con los mensajes de texto. El que Marisol me dijo que dejara de hacer drama. El que Adrián me acusó de egoísta después de que me negué a cuidar a los niños. Cada mensaje se mostró en la pantalla detrás de ella. Las palabras frías e innegables. Vi las cejas de la jueza levantarse ligeramente. Luego vino la grabación de audio. Mi propia voz firme y educada, mientras Marisol sugería que Hacienda del Sol estaría dentro de mi presupuesto de pensión. La sala estaba en silencio, salvo por la reproducción, el tono de Marisol, goteando con descendencia. Vi su mandíbula tensarse mientras sus propias palabras resonaban contra las paredes de madera. Finalmente, Clara llamó a una testigo, una enfermera del hospital, donde fui por dolores torácicos, semanas antes. Testificó que mis pruebas fueron normales. ¿Mi mente clara? Mi memoria intacta. «No hay indicios de deterioro cognitivo en absoluto», dijo con firmeza. Para cuando Clara terminó la postura confiada de Marisol, se había desinflado. Jugaba con una pluma, su sonrisa estirada. La jueza carraspeó. «Petición denegada. No hay evidencia que respalde la afirmación de incapacidad. Además, encuentro preocupante el intento, dado la independencia documentada de la demandada y el claro conflicto de intereses de la peticionaria». El mazo golpeó una vez seco como un disparo. Todo terminó. Sentí el aire salir de mí, no exactamente alivio, sino vindicación. Por una vez, la verdad había hablado más fuerte que sus historias. Afuera, la luz del sol bañaba los escalones del juzgado. Me detuve en la cima dejando que calentara mi rostro. Detrás de mí, Marisol salió con pasos cortos, su celular ya en la mano. Capté fragmentos de sus palabras susurradas. «Esto podría arruinarme. Lo sabrán en la agencia». Su reputación, pulida como un escaparate de vidrio, se había roto bajo el peso de sus propias mentiras. Y toda la ciudad de Querétaro, pequeña como era, vería los pedazos. Bajé los escalones con Clara esos a mi lado, mi bolso contra mi cadera, mi secreto aún intacto. El verano en Querétaro siempre traía el olor a tierra seca y agujas de pino, pero ese julio el aire se sentía más cortante, inquieto.
Los noticieros hablaban de relámpagos en la Sierra Madre, y en días las llamas se extendieron más rápido de lo que nadie esperaba. Para cuando llegaron las órdenes de evacuación, el cielo sobre Querétaro brillaba con un naranja extraño, cenizas cayendo como copos de nieve, raros en los portales y parabrisas. Estaba en casa doblando ropa cuando Luz llamó. Su voz crepitaba con urgencia por la línea. Faltan conductores. Las rutas están colapsando con gente varada. Necesitamos todas las manos posibles. Los años que pasé como enfermera neonatal regresaron en un instante, la adrenalina, la calma que me envolvía cuando el caos exigía claridad. Tomé mi bolso y mis tenis viejos y me dirigí directo al depósito de camiones del centro. La escena allí era frenética. Familias aferrando jaulas de mascotas, niños llorando, parejas mayores con bolsas demasiado pesadas para sus espaldas. Los despachadores gritaban por los radios intentando asignar conductores a rutas, pero los números no cuadraban. Demasiada gente, muy pocos camiones. Luz me vio y me llamó con el sudor corriendo por su frente. «Tú eres buena organizando, ¿verdad? ¿Puedes ayudarnos a ordenar a esta gente?» No dudé. Con una tabla en la mano comencé a dividir a las personas en grupos, los que necesitaban atención médica, los que tenían problemas de movilidad, los que podían moverse más rápido. La enfermera en mí tomó el mando como si nunca hubiera dejado el hospital. Hablé con firmeza, con calma, guiándolos a los camiones correctos. 3 al albergue de San Miguel por allá. Quien necesite tanques de oxígeno, quédese aquí. Ya viene la ayuda. El pánico comenzó a transformarse en movimiento. Cada grupo que subía se sentía como una pequeña victoria. Estaba dirigiendo una fila hacia el camión de Luz cuando una voz familiar llamó mi nombre. Me giré y ahí estaba Adrián, su camisa húmeda de sudor, una caja de botellas de agua en los brazos. Por un momento pensé que el humo me hacía alucinar. Mamá dijo sin aliento. Vine en cuanto supe. ¿Dónde me necesitas? Una docena de respuestas se enredaron en mi garganta, pero el momento no permitía amargura. Señalé a un grupo de evacuados reunidos cerca de la banqueta. Necesitan víveres en el área de espera. ¿Puedes llevar más cajas? Asintió y corrió, regresando minutos después por otra carga. Viéndolo moverse entre la multitud, levantando, cargando, escuchando instrucciones, vi un destello del niño que recordaba, el que insistía en ayudarme con las bolsas del mandado, aunque arrastraran en el suelo. El humo picaba mis ojos mientras otro camión llegaba, su motor traqueteando. Luz se asomó por la ventana. 2 viajes más esta noche, tal vez 3 si las carreteras aguantan. Después veremos. Subí los escalones para darle un nuevo manifiesto. «Ten cuidado». Me dio una sonrisa cansada. He manejado rutas nocturnas más largas que esta. El fuego no me vas a ahuyentar. Al anochecer el depósito pasó del caos a un ritmo. La gente subía con dirección en lugar de pánico. Adrián trabajaba junto a los voluntarios, su rostro manchado de ceniza, sus movimientos firmes. Nunca me miró buscando aprobación. Nunca intentó explicarse. Solo seguía cargando lo que había que cargar. Cuando el último camión salió, me dejé caer en la banqueta, el pecho agitado, las piernas temblando de agotamiento. Adrián se sentó a mi lado, su brazo descansando en sus rodillas. Por una vez, nos sentamos en silencio, sin el peso de acusaciones o resentimientos. Solo 2 personas que habían hecho lo que había que hacer. El fuego rugía a lo lejos, tragando árboles y casas, pero por esa noche había forjado algo inesperado entre nosotros. En el fuego algunas cosas se derriten, otras se fortalecen, y a veces por un momento aún no puedes distinguir cuál es cuál. 2 días después de que las líneas de fuego se asentaron y los camiones volvieron a sus rutas normales, pedí a Adrián que nos encontráramos en un diner en la calle Hidalgo. A media mañana había menos gente y una luz suave se colaba por las persianas.
Él llegó primero, hombros encorvados, un rasguño fresco en el antebrazo por cargar cajas. Marisol entró 5 minutos después con lentes de sol, puestos en interior como un escudo. Tenía una carpeta manila en la mesa. Sin vino, sin asado, sin flores, solo papel y tinta, y la claridad que había evadido por años. Gracias por venir, dije. Quiero hablar de cómo se ve la ayuda de ahora en adelante. Marisol se deslizó en el asiento frente a mí y sonrió con todos los dientes. «Estamos escuchando». «Qué bueno», dije y abrí la carpeta. «Estos son mis 9 pasos. Si quieren mi apoyo, los seguimos. Cada paso. Sin excepciones». Los ojos de Adrián recorrieron la primera página. 9 pasos. Es un límite, dije. Un plan que protege a todos. Especialmente a mí. Los leí en voz alta, firme y claro. Paso 1. Sin insultos, sin manipulación, sin amabilidad ensayada para conseguir algo. Si pasa la conversación, termina. Marisol alzó una ceja. Eso suena un poco dramático. Paso 2. Continué sin morder el anzuelo. Sin peticiones sorpresa. Mándenme un mensaje con lo que necesitan con 48 horas de aviso. Si es emergencia, díganlo. Si no urgente, no aplica. Adrián se movió asintiendo una vez. Paso 3, terapia. Semanal para ti. Adrián, 12 sesiones mínimo. Si quieres salvar tu matrimonio, terapia de pareja también. Yo pagaré al terapeuta directamente. No pasa dinero entre nosotros. La sonrisa de Marisol se adelgazó. No necesitamos que un extraño juzgue nuestro matrimonio. Paso 4. Rendición de cuentas. Llevarán un registro escrito de lo que piden y ofrecen para que no reescribamos la historia después. Todos firmamos lo que acordamos. Paso 5. Servicio comunitario. 10 horas al mes. Ruta. 9 albergues donde se les necesite. Aparece como lo hiciste durante el incendio cuando nadie te veía. Adrián miró la página un largo rato, luego levantó la vista. Esa parte puedo hacerla. Paso 6. Presupuesto con un consejero autorizado. Se sientan con un contador, Vicente Morales, y hacen un plan. Sin pedirme prestado. Yo pagaré la factura del asesor, no a ustedes. Paso 7. Cuidar a los niños se programa, no se asume. Si cuido a los niños es por calendario, no por culpa. Paso 8. No se habla de residencia, solo mejor para mí sin que yo esté en la habitación. Paso 9. Si se siguen los pasos por 3 meses, revisamos y ajustamos. Si no damos un paso atrás a una distancia educada, fiestas, una llamada de vez en cuando. Sin drama. Cuando terminé el murmullo del diner parecía más fuerte. Una mesera dejó nuestro café y un plato de pan tostado, la mantequilla, derritiéndose en pequeños ríos. Empujé el azúcar hacia Adrián. No lo tomó. Entonces dije... Esa es mi oferta. Financiaré la terapia y el asesoramiento financiero. Directamente. Ayudaré con logística. No daré efectivo. No seré su tarjeta de emergencia. Lo que puedo dar es estructura. Marisol soltó una risa suave, incrédula. ¿Estructura? ¿Me humillaste en el juzgado con esas grabaciones? ¿Y ahora quieres ponernos una correa? De ninguna manera. Mantuve mis ojos en Adrián. Esto no es castigo, es reparación. Ella se inclinó, voz baja y afilada. Reparación sería girar dinero y disculparte por todo este drama. No me disculparé por protegerme, dije. Y no me disculparé por pedirle a mi hijo que madure. Adrián se estremeció, no de enojo más, como reconocimiento. Su pulgar jugueteó con el borde del papel, un viejo hábito de cuando era niño, y trataba de ser valiente. Marisol se levantó el banco chirriando contra el mosaico. «No necesitamos esto». Tomó su bolso, los lentes ya de vuelta en su lugar. «Vamos, Adrián. Nos vamos». Él no se movió. Adrián dijo otra vez más suave, persuasiva. «Vámonos». Tragó saliva, los ojos aún en el documento. «Quiero leerlo». Las palabras cayeron entre nosotros con el peso de una elección. Marisol lo miró atónita. Luego me lanzó esa mirada como si hubiera hecho un truco barato. «Esto es manipulación, Isadora». «Es un límite», dije. «Eres libre de irte.
Él es libre de quedarse y hacer el trabajo. Por un instante el diner se sintió como un jurado. Los platos sonaban. Alguien reía en la barra. La vida seguía mientras los tres, sentados en un pequeño reservado, decidíamos qué tipo de personas íbamos a ser. La boca de Marisol se apretó en una línea dura. Entonces disfruta tu café. Giró sus tacones resonando, dejando una corriente de aire frío tras ella. Adrián no la siguió. Siguió leyendo línea por línea como si cada frase pudiera estabilizarlo. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban rojos en los bordes. No sé si puedo hacer todo, dijo. Pero quiero intentarlo. Deslicé una pluma por la mesa. La miró un momento, luego la tomó. Afuera el sol brillante de Querétaro cortaba sombras limpias en el estacionamiento. Dentro nos sentamos sobre café enfriándose y papel fresco, el límite trazado en tinta, la puerta a algo diferente, entreabierta lo justo para dejar entrar aire. Después de la reunión en el diner, salí al sol de Querétaro con algo más firme en el pecho de lo que había sentido en años. Adrián tomó los papeles. Marisol se fue y finalmente tenía líneas trazadas que no podían borrarse. Unos días después, pasé por el depósito de camiones para ver a Luz. Me llamó limpiándose el sudor de la frente, mientras supervisabas un pequeño grupo descargando cajas de agua para los conductores. A su lado, un hombre levantaba una tabla de madera de la caja de una camioneta, sus brazos fuertes, pero marcados por la edad. «Ese es Esteban», dijo Luz señalándolo. Perdió a su esposa hace un tiempo. Se mantiene ocupado construyendo cosas. Ofreció hacer bancas para las paradas de la Ruta 9. Dijo que demasiada gente espera horas sin dónde descansar. Me acerqué curiosa. Esteban levantó la vista de la madera que inspeccionaba. Su cabello era mayormente gris, sus manos callosas y con cortes, pero sus ojos eran gentiles. «Tú debes ser Isadora», dijo como si ya lo supiera. «Luz me contó de lo que estás empezando». «Ruta 9. Es una buena idea». «Gracias», dije. «Y gracias por ayudar. Las bancas pueden no sonar a mucho, pero significan algo». Sonrió ligeramente. «Enterré a mi esposa hace 3 años. Ella decía que la comodidad era dignidad. Una banca no resuelve todo, pero le da dignidad a la gente mientras espera. Eso vale el trabajo». Me quedé ahí viéndolo medir la madera con un lápiz detrás de la oreja. Por primera vez en semanas el nudo en mi pecho se aflojó. Esto no era familia unida por sangre o culpa. Eran personas eligiendo aparecer, construir algo que importara. En las siguientes semanas me encontré yendo al taller de Esteban con más frecuencia. El lugar olía a serrín y cedro con la luz entrando por ventanas altas. Me mostró cómo lijar los bordes de la madera, cómo aplicar sellador, para que las bancas resistieran lluvia y calor. Mis manos, acostumbradas a años de guantes de látex y líneas de intravenosas, se volvieron firmes con herramientas más rudas. «No está mal», dijo Esteban una tarde sosteniendo una tabla que yo había lijado. «Tienes paciencia. Eso es la mitad del oficio». Reí. «Paciencia tengo. La he regalado gratis por años». No insistió solo. Asintió como si entendiera. Cuando la primera banca se instaló en una parada en la calle Juárez, me paré con Luz y Esteban. Mientras el camión llegaba, una mujer con bastón se sentó agradecida, el alivio suavizando su rostro. 2 adolescentes se recostaron en el otro extremo, riendo, esperando su camión a casa. Era solo una banca madera simple y tornillos, pero se sentía como una semilla plantada en tierra seca. Esa noche me senté en mi mesa de cocina trazando el grano de aserrín, aún pegado a mis dedos. Mi familia había medido mi valor en lo que podía darles cuidado, de niños dinero, obediencia. Pero aquí, en este pequeño círculo de personas que no me debían nada, el valor se veía diferente. Se veía como bancas en las esquinas, como vecinos ayudando a vecinos, como un carpintero viudo que aún creía en construir. El silencio en mi departamento ya no se sentía tan pesado. Por primera vez en mucho tiempo no esperaba una llamada que nunca llegaba. Miraba hacia adelante a la próxima banca, al próximo plan
a la próxima persona que Ruta 9 podría alcanzar. Adrián me llamó un martes por la mañana, su voz más baja de lo usual. «Mamá, podemos hablar solo nosotros, sin Marisol». Dudé, luego acepté encontrarme con él en una cafetería cerca de la plaza. Era un lugar que me gustaba: mesas de madera cálida, olor a canela en el aire, música lo suficientemente baja para pensar. Cuando llegué, él ya estaba ahí, encorvado sobre una taza que no había tocado, mirando el líquido, como si la respuesta estuviera flotando en la espuma. «Gracias por venir», dijo. Me senté frente a él. Sonabas como si lo necesitaras. Por un rato nos sentamos en ese silencio que suele incomodar a la gente. Pero había aprendido que el silencio, cuando se sostiene firme, puede ser más fuerte que las palabras. Finalmente levantó la vista. «Ya no te entiendo», dijo. «Antes, no sé, solo seguías la corriente. Decías que sí. Ahora es como si fueras diferente». «Soy diferente», dije suavemente, porque finalmente dejé de fingir que estaba bien. Se estremeció como si las palabras dolieran más de lo que esperaba. Me incliné apoyando mis manos en la mesa. «Adrián, necesito que escuches algo. No estoy en la ruina. No estoy desesperada. He manejado mi vida por mucho tiempo, más de lo que te imaginas». Frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que no necesito tus limosnas, ni tu permiso, ni las ideas de Marisol sobre dónde debería vivir. Soy independiente financieramente. No vivo de sobras y nunca lo hice». Me miró procesando. «Pero tu departamento, la forma en que siempre...» Su voz se desvaneció. «Viví con sencillez», dije. «Recorté gastos para que tú tuvieras más. Me viste renunciar a cosas y asumiste que no tenía nada. Ese fue tu error. No mencioné los 60 millones de pesos guardados en un fideicomiso, los documentos que Clara y Vicente habían preparado la Fundación Lenta de Ruta 9. No necesitaba hacerlo. Lo que importaba era cambiar el terreno en el que él pensaba que yo estaba parada». Adrián se recostó frotándose la nuca. «Entonces, todas esas veces que pedimos ayuda, ¿podrías haber dicho que no? Solo elegiste no hacerlo, ¿sí?», dije. «Porque pensé que eso hacían las madres. Pensé que decir sí era amor, pero ahora veo que te enseñó la lección equivocada». Miró hacia otro lado, la vergüenza cruzando su rostro. «Supongo que pensé que no podías arreglártelas sin nosotros, que nos necesitabas más de lo que nosotros te necesitábamos». La ironía casi me hizo reír, pero no lo hice. En cambio, dejé que el peso de la verdad se asentara entre nosotros. «Me has juzgado todos estos años por suposiciones. Y esas suposiciones han estado equivocadas». La mesera pasó con una jarra de café rellenando nuestras tazas. Adrián asintió en agradecimiento, pero sus ojos se quedaron en mí inquietos, como si viera a una extraña donde antes estaba su madre. «No eres quien pensé que eras», admitió finalmente. «Siempre tienes sido quien soy», dije con suavidad. «Solo que no miraste lo suficiente». Nos quedamos en la cafetería, el vapor subiendo entre nosotros, el mundo afuera lleno de turistas y locales. Por una vez, el poder no estaba inclinado a su favor. Por una vez, no era la madre necesitada rogando por un lugar en la mesa. La reunión en la cafetería con Adrián se quedó en mi mente por días. Se fue inquieto, con los ojos bajos, como si el suelo se hubiera movido bajo él. Por una vez no podía confiar en la historia que se había contado sobre mí, siendo frágil y dependiente. Pero sabía que las palabras no eran suficientes. Las palabras podían torcerse, olvidarse. El papel, en cambio, guardaba recibos. Ese fin de semana reuní mis registros. Talones de cheques viejos, estados de cuenta, notas garabateadas en los márgenes de calendarios. Los apilé con cuidado como una enfermera preparando instrumentos para un procedimiento. Cada página contaba una pieza de una verdad que había tragado por décadas. Cuando llamé a Adrián y le pedí que viniera, sonó cauteloso. Aún así, llegó a mi departamento ese domingo por la tarde. Parecía cansado, como si el incendio, la audiencia judicial y las grietas en su matrimonio
se hubieran acumulado en sus hombros de una vez. Mamá dijo entrando: «¿De qué se trata esto?». Señalé hacia la mesa. Una carpeta ordenada estaba abierta, los papeles dispuestos en filas cuidadosas. «Quiero mostrarte algo». Se sentó con reticencia, sus ojos escaneando la primera página. Lo vi entrecerrar los ojos, sus labios, moviéndose en silencio mientras leía. «Esa es tu colegiatura», expliqué. «Cada semestre. Trabajé noches para pagar estas cuentas durante el día. Y aquí deslicé otra página hacia adelante. Ese es el enganche del departamento que tú y Marisol no podían cubrir. Te dije que era un préstamo, pero nunca pedí que lo devolvieras». Se movió incómodo, pasando a la siguiente hoja. «Mamá». «Sigue», dije. Pasó página tras página, notas de cuidado de niños con fechas resaltadas, recibos de boletos de avión que pagué para que fueran a Cancún, depósitos que hice en su cuenta cuando el alquiler se atrasaba. Los números se apilaban como ladrillos en una pared, años de mi vida traducidos en pesos y centavos. Finalmente dejó los papeles su mano presionando la carpeta como para detener la inundación. «¿Por qué me muestras esto?». Su voz era baja, casi a la defensiva. «Porque la memoria es conveniente», dije en voz baja. «Te permite creer que siempre estaba tomando, siempre necesitando. Pero esto, toqué la carpeta, es la verdad. Di, una y otra vez. No estoy pidiendo que me lo devuelvas. Solo quería que vieras el costo de tu memoria conveniente». Tragó saliva su mandíbula, tensándose. Por un momento parecía un niño otra vez atrapado haciendo algo mal y sin saber cómo arreglarlo. «No me di cuenta», comenzó. Luego se detuvo. «No, eso no es cierto. No quería darme cuenta. Era más fácil creer la historia que Marisol contaba, que eras una carga. Así no tenía que sentirme culpable». El silencio se asentó en la habitación, roto solo por el tic-tac del reloj sobre la estufa. Lo dejé sentarse con el peso del libro, la matemática innegable del sacrificio. «No puedo cambiar el pasado», dijo finalmente, su voz ronca. No estuve de acuerdo. «Pero puedes enfrentarlo. Ese es el primer paso. Enfrentar lo que es real, no lo que es fácil». Asintió lentamente, empujando la carpeta hacia mí. Sus ojos estaban húmedos, pero parpadeó fuerte, negándose a dejar caer las lágrimas. «No te merezco», murmuró. Extendí la mano sobre la mesa, descansándola ligeramente sobre la suya. «No tienes que merecerme, Adrián. Solo tienes que recordarme, honestamente». La mañana de la dedicación amaneció clara y fresca, del tipo de día en Querétaro, donde el cielo se extiende de un azul imposible. El nuevo centro de la Ruta 9 estaba en la esquina de San Francisco y Agua Fría, un espacio que alguna vez fue solo pavimento roto y maleza. Ahora tenía concreto fresco, un refugio con tejado y bancas de madera sólida construidas por las manos de Esteban. Cada banca llevaba una placa de latón. No anuncios, no nombres de donantes, sino los nombres de mujeres que alguna vez esperaron en la oscuridad olvidadas. Había recolectado sus historias silenciosamente en los últimos meses. Una abuela que perdió su turno nocturno porque no podía pagar el pasaje. Una madre joven varada tras un camión tardío. Una anciana que caminó kilómetros a casa en el frío. Sus nombres brillaban bajo el sol de la mañana, pequeños actos de recuerdo grabados en metal. La gente se reunió, más de la que esperaba. Vecinos, pasajeros de camión, trabajadores municipales, incluso un reportero local garabateando notas atrás. Luz estaba orgullosa con su uniforme, la gorra ladeada, mientras Esteban se apoyaba en una de sus bancas, brazos cruzados a serrín, aún pegado a sus jeans. Cuando llegó el momento, subí al pequeño podio. Mis rodillas temblaban, pero mi voz salió firme. La Ruta 9 comenzó con 9 pesos, 9 billetes arrugados pensados para alejarme. En cambio, se convirtieron en la semilla de algo que dice que nadie en esta ciudad se quedará atrás por falta de pasaje. Este centro no es solo un refugio del sol, y la tormenta es una promesa. Los aplausos surgieron suaves al principio, luego más llenos. Di un paso atrás.
y para mi sorpresa Adrián avanzó. No había pedido hablar. Yo tampoco se lo había pedido. Llevaba una camisa sencilla, mangas remangadas, el rasguño del incendio. Ahora una cicatriz leve. Se paró frente a la multitud, manos apretando el podio, su voz quebrándose al principio. Quiero decir algo. No como parte del programa, solo como hombre que se equivocó. La multitud se silenció. Mi nombre es Adrián Vela, dijo. Y el año pasado dejé a mi madre en una banqueta con 9 pesos. Pensé que no era nada. Pensé que ella no era nada. No voy a poner excusas. Fui egoísta. Fui ciego. Y cargo esa vergüenza. Hizo una pausa tragando saliva. Pero no dejaré a nadie otra vez. Ni a ella, ni a un extraño en una parada de camión, ni a cualquiera que necesite un asiento, un viaje o una mano. El silencio se mantuvo un instante, y luego Luz aplaudió una vez con firmeza. Otros siguieron. El sonido creció en algo más pleno, menos sobre aprobación y más sobre reconocimiento. Que un error había sido nombrado a la luz del día. Observé a mi hijo parado ahí, su rostro desnudo de una manera que no había visto desde que era niño. Por primera vez, no se escondía detrás de la voz de Marisol, ni de excusas. Estaba tomando responsabilidad por sus acciones sin pedirme que lo absolviera. Cuando los aplausos se desvanecieron, dio un paso atrás, sus ojos buscando los míos. Le di un pequeño asentimiento, no exactamente perdón, sino reconocimiento. La ceremonia cerró con un listón cortado, la tela brillante ondeando en la brisa seca. La gente se dispersó hacia las bancas probando su peso, leyendo los nombres en las placas. Me senté un momento en una gravada con María L. Caminó a casa en la nieve. La madera era sólida bajo mí, el latón cálido bajo mis dedos. Mientras los camiones llegaban y la gente subía, sentí una plenitud silenciosa extenderse por mí. Esto era más grande que el dinero, más grande que las heridas familiares. Era una comunidad construida desde las grietas de lo que había sido roto. Después de la dedicación, la vida volvió a ralentizarse, pero no de la misma manera. El centro de transporte estaba donde antes crecía maleza, y cada vez que pasaba por ahí, sentía la forma de algo nuevo echando raíces, no solo bancas y camiones, sino una promesa que me hice a mí misma. Adrián me llamó el siguiente fin de semana. Su voz era cautelosa, cuidadosa, como si supiera que el terreno entre nosotros podía desmoronarse con una palabra equivocada. Mamá, ¿podemos vernos? Solo para un café, sin grandes pláticas, sin presión. Casi dije que no. Los viejos hábitos me jalaban recuerdos de cenas que se convertían en emboscadas, llamadas que empezaban con disculpas y terminaban con peticiones. Pero algo en su tono me hizo pausar. No era exigencia, no era derecho, era tentativo. El domingo por la mañana dije finalmente: «Hay una cafetería en Galisteo, a las 10. Si quieres verme, ahí estaré». Y así comenzó. El primer domingo llegó temprano, sentado en una mesa pequeña junto a la ventana. Su cabello estaba despeinado, su camisa arrugada. Parecía más el niño que conocí que el hombre que estuvo junto a Marisol en un juzgado. No trajo papeles, ni excusas, ni peticiones. Solo a sí mismo. Hablamos de cosas simples. El clima, el incendio en la Sierra Madre y cómo estaban los equipos de recuperación. El libro que estaba leyendo. El equipo de básquetbol que empezó a entrenar para la escuela de Sofía. Al principio fue rígido, pero no hostil. Cuando llegó la cuenta pagué. No porque él no pudiera, sino porque era mi regla sin transacciones entre nosotros. Si pagaba no era un regalo ni un favor, era el costo de mi café. Nada más. El segundo domingo trajo una bolsa de panecillos de la panadería de la calle. Los puso en la mesa sin comentario, y noté que sus manos no temblaban como en la dedicación. Para el tercer domingo teníamos un ritmo. Él preguntaba por la Ruta 9, yo preguntaba por los niños. Me contaba sobre un nuevo ejercicio que enseñaba al equipo, y yo le contaba sobre el último diseño de banca de Esteban.
No mencionábamos el pasado directamente, pero flotaba entre nosotros no borrado, pero suavizado por la rutina. Era extraño despojar nuestra relación a algo tan puro, sin cuidar niños, sin préstamos, sin culpa, solo café, solo presencia. Y en ese ritual silencioso, algo inesperado comenzó a tomar forma. Un domingo Adrián dijo: «¿Sabes, sigo pensando en lo que me mostraste? Los registros, las cuentas. No sé cómo cargar con eso». «No tienes que hacerlo», dije. «Solo tienes que recordar. La gratitud no se trata de devolverlo, se trata de no olvidar el costo». Asintió, los ojos firmes. «No olvido». «Ya no». Lo dejamos ahí. Pasaron las semanas. Los domingos por la mañana se convirtieron en algo que esperaba no reconciliación, no reparación, sino una frágil nueva forma de conexión. Él no pedía nada. Y por primera vez en años yo tampoco. Cuando caminaba a casa después de nuestros cafés, el aire fresco contra mis mejillas, a menudo pensaba en la pregunta que flotaba en el silencio entre nosotros. ¿Puede el amor sobrevivir cuando se despoja de toda transacción? No sabía la respuesta aún. Pero cada domingo, mientras las tazas sonaban y los minutos pasaban sin demandas, sentía una pequeña brasa brillando. Donde antes ardía esa amargura. No era absolución. No era todo. Pero era algo. El sol se alzaba lentamente sobre las colinas bañando el cielo, en rosas y dorados suaves. Desde mi porche podía ver la luz derramándose por mi pequeño jardín, rosas floreciendo en racimos que había cuidado desde tierra desnuda. Su aroma era leve, pero constante, un recordatorio de que las cosas pueden echar raíces, incluso tras el abandono. La casa en sí era modesta, 3/4, un porche envolvente, ventanas que atrapaban la mañana. No era el tipo de mansión que la gente imagina cuando escucha la palabra lotería. Pero era mía. Pagada de contado, sin hipotecas, sin ataduras. Cada tabla y clavo, elegidos porque los amaba, no porque alguien más los considerara adecuados para mí. Dentro la tetera silbó. Serví té en mi taza favorita algo desgastada y la llevé afuera acomodándome en la silla que Esteban había construido para mí, con sobrantes de cedro. Había reído cuando me la dio diciendo: «Toda líder de un proyecto de camiones merece un trono». Crujía un poco ahora, pero me sostenía firme como su amistad. La Ruta 9 había crecido más allá de lo que jamás imaginé. Lo que comenzó como un pensamiento en una tiendita se había convertido en un programa de la ciudad financiado con personal, expandiéndose a nuevos barrios. Las bancas alineaban las rutas cada una con el nombre de alguien que alguna vez esperó en la oscuridad, sin un asiento, su dignidad ahora grabada en permanencia. Luz seguía manejando sus rutas orgullosa y feroz, mientras Esteban seguía construyendo con la paciencia tranquila de un hombre que creía en la madera y las segundas oportunidades. Mi celular vibró en la mesa a mi lado. Miré. Un mensaje de Sofía. «Abuela, mi equipo ganó el partido, anoté 14 puntos. Ojalá hubieras estado, pero te mando una foto». Siguió una foto, su sonrisa amplia, mejillas sonrojadas, el uniforme colgando de su pequeño cuerpo. No había pasado por sus padres esta vez. Me había contactado directamente. Eso importaba más que cualquier marcador. Respondí con dedos firmes. «Estoy orgullosa de ti, pequeña. Mándame todas las fotos que quieras». El silencio tras su mensaje se sentía diferente a los silencios que solía soportar. Este estaba lleno, cálido, vivo. Tomé un sorbo de mi té y miré hacia las colinas, la ciudad a lo lejos, apenas despertando. Mi vida no era perfecta. Adrián aún cargaba su vergüenza. Marisol aún rondaba en los bordes como humo que se niega a disiparse, y sabía que no todas las cicatrices sanarían. Pero ya no esperaba su aprobación. 9 pesos compraron un boleto de lotería, pero la dignidad esa me la compré yo misma. Las rosas se mecían en la brisa matutina, sus pétalos atrapando la luz del sol, como pequeñas llamas. Levanté mi taza en un brindis silencioso por todo lo que había perdido, todo lo que había elegido, y todo lo que finalmente había construido con mis propias manos.
Si te dejaran con 9 pesos en una banqueta, ¿en qué lo convertirías?